Bienvenidos a esta emisión de Volkswagen Televisión. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. Esta es la tercera parte de la serie de emisiones sobre el sistema eléctrico. En los programas anteriores hablamos sobre conceptos básicos como corriente, tensión y resistencia. En la segunda parte hablamos sobre las 5 averías eléctricas más frecuentes, y hoy consideraremos algunos componentes especiales y su respectiva localización de averías. Hablando de tensión, veo que nuestro técnico, Carsten Ullmann, no sufre de ella. Te veo relajado y a gusto, Carsten. ¿Podrías explicar qué temas trataremos hoy? Hola, hoy hablaremos sobre los siguientes componentes: los relés, potenciómetros y diodos. Además, consideraremos el procedimiento y los aspectos más importantes que deben observarse para la comprobación de estos componentes y, por supuesto, ejemplos prácticos en el vehículo. Empezaremos por los relés. El relé es un componente muy sencillo. Su función puede definirse en una frase. No es otra cosa que un interruptor o conmutador que se activa de forma eléctrica. Resumiendo, cuando por un lado del relé fluye corriente, en el otro lado se activa un interruptor. Los relés son interruptores activados electromagnéticamente para conectar, desconectar o conmutar circuitos eléctricos. La ventaja es que se utilizan donde debe transmitirse una corriente elevada. De todas formas, los conmutadores que transmiten estas corrientes deben mantenerse lo más pequeños posibles. Con una pequeña corriente de activación, se puede transmitir una gran corriente de trabajo. Como ejemplo práctico y cercano, queremos examinar con detalle el claxon. Medimos la corriente en el circuito de activación y en el de trabajo del relé del claxon. Con la primera pinza amperimétrica medimos la intensidad de corriente en el circuito de activación, cercano al borne 85. La segunda pinza amperimétrica va al cable cercano al borne 87. Medimos así la intensidad de corriente en el circuito de trabajo. Este es el consumo de corriente de la bocina. La corriente en el circuito de activación es baja, la del circuito de trabajo relativamente alta. Aproximadamente fluyen 0,17 amperios a través del contacto en el volante, y 6,7 amperios son, no obstante, el consumo de corriente del claxon que fluye en el circuito de trabajo. Está claro que no se puede transmitir una corriente así mediante el pulsador del volante. El claxon evita accidentes, advierte del peligro o llama la atención. Por eso debe funcionar siempre correctamente. El chico de la película no ha tenido demasiada suerte. Justo en el momento en el que más desea que suene el claxon, no funciona, pero ya conocen la ley de Murphy. El relé es uno de los temas de esta ITV de Volkswagen. Enseguida les mostraremos cómo se comprueba, pero antes queremos unificar ideas sobre su funcionamiento. Se entiende fácilmente a partir del esquema eléctrico del relé. En un lado, como hemos dicho, hay una bobina con un núcleo de hierro y un interruptor. La bobina tiene la identificación de conexión 86 y la salida el 85 sobre el relé. Y el interruptor que se activa mediante esta bobina magnética tiene por un lado la conexión de borne 30 y la salida del relé es el borne 87. Veamos el circuito eléctrico de la bobina. Esta es la alimentación de positivo, la batería. Por supuesto, hay un fusible interconectado. A continuación se encuentra la entrada de la bobina y a través de esta fluye la corriente, el borne 85. Aquí abajo está el interruptor del claxon y, de nuevo, de vuelta al árbol de dirección, masa a la batería. Cuando la bobina cierra este interruptor, en este circuito puede fluir corriente. La bobina pasa a generar un campo magnético y el interruptor que estaba indicado como abierto cierra ahora los contactos entre 30 y 87. Veamos ahora el circuito de corriente de trabajo en el relé. También aquí hay alimentación de positivo con un fusible. Por lo demás, el cable va a la entrada de interruptor borne 30, pasa a través del relé borne 87 al claxon y aquí la corriente fluye de nuevo hacia masa. Si cerramos el circuito de corriente, generamos el campo magnético. El interruptor se cierra, la corriente puede fluir por el relé y el claxon puede sonar. Si comparamos los valores del vídeo, en el circuito de corriente de activación en el relé fluían aproximadamente 170 miliamperios. Por ello, generalmente, los cables de los relés son pequeños y finos y la corriente más alta, en torno a 7 amperios, se conduce a través de cables más gruesos. Hay diferentes tipos, que se diferencian o bien en el interruptor, lo que activa el relé,
o bien en la corriente de trabajo posible, o incluso en ambos. Hay relés de apertura, cierre o también conmutación. Generalmente tienen esta apariencia. La mayoría de relés tienen la misma forma, ya los conocen ustedes de su trabajo diario. Si nos fijamos en la parte posterior, veremos las conexiones de este relé. Se puede reconocer a la izquierda y la derecha ambas conexiones del circuito de corriente de activación. Y aquí la conexión superior e inferior para el circuito de corriente de trabajo. Se puede identificar claramente que este pin está girado unos 90 grados respecto al inferior. Este sirve como protección para que el relé no se conecte de forma errónea. Aquí tenemos una codificación de conexión mediante este pin superior para que el relé no se conecte mal. Ahora abriré el relé para ver el interior. En él se puede reconocer claramente la bobina magnética con el núcleo de hierro. Aquí se genera el campo magnético y se tira hacia abajo de esta placa de contacto, de modo que se cierran ambos contactos y la corriente puede fluir. Si introducimos el relé en el circuito, lo podremos ver en acción. En este tablero podemos reproducir el esquema eléctrico del circuito. Por supuesto, necesitamos la alimentación positiva. Aquí hemos montado el interruptor, de todas formas, en el lado positivo, a diferencia del mando del claxon, y cuando se cierra el interruptor, fluye la corriente a través de la bobina en el relé. Fluye de nuevo a masa y la bobina puede generar el campo magnético. Cerraré ahora el interruptor. Pueden oír el clic del relé cuando lo activo, y si nos fijamos, veremos también cómo se mueve la placa superior, cerrando así los contactos. Y si conectamos el relé al circuito de corriente de trabajo, en cuanto el relé arranca, la luz empieza a iluminar. Has traído otros tipos de relés. El primero que tienes más cerca lo conozco de las grandes conexiones. En mi coche tengo un relé separador así. Exacto. Los relés presentan muchas formas diferentes. El que acabamos de ver aquí era totalmente normal, en la gama de 20 a máximo 40 amperios. Si nos fijamos en el primer relé que tenemos delante, vemos que es idéntico en lo que respecta a los contactos, a la disposición de los conectores. De todas formas, llaman la atención dos contactos relativamente grandes. Estos relés tienen la ventaja de que pueden transmitir corrientes más elevadas. Aquí tenemos un rango de trabajo de 40 amperios hasta aproximadamente 70-80 amperios. Ya que estamos hablando precisamente de transmitir corrientes elevadas, este también es un relé. A primera vista no lo parece, pero sí lo es. Por un lado, tenemos esta pequeña conexión con dos cables finos para la corriente de activación, y deseamos transmitir una corriente grande. Por eso tenemos dos contactos adicionales, son conectores atornillados. Este relé se monta en el Touareg y separa las baterías entre sí. Puede llegar a transmitir corrientes de hasta 800 amperios directamente. Otro relé que tenemos aquí delante es un relé alternativo. Llama la atención que tiene un pin adicional en el lado. Aquí se puede ir cambiando del borne 30 a dos diferentes circuitos. En estado sin corriente, un circuito está cerrado, y cuando se alimenta el relé con la corriente de activación, se abre el primer contacto y se cierra el segundo, de forma que se puede alternar entre dos circuitos. El siguiente que podemos ver aquí delante es un relé con un pin de conexión adicional. Si nos fijamos, aquí arriba hay un pequeño pin, marcado detrás con una D que se refiere a diagnosis. Este relé está conectado en una unidad de mando o detrás de ella. La unidad de mando necesita ser informada sobre cuándo se activa mecánicamente el relé. Este es el cable de retroinformación a la unidad de mando. Es importante recordar que este no es un cable de diagnosis, ya que el relé y la unidad de mando no pueden comunicarse entre sí, sino que sirve simplemente como retroinformación de que el relé se ha conectado. El siguiente relé que tenemos es un relé de intermitencia del limpiaparabrisas. Vemos muchos más pins porque se necesitan muchas más señales para su funcionamiento. Aquí se incluye electrónica, por ello esto es más una unidad de mando que un simple relé. El principio básico lógico de un relé es que en un circuito de activación fluye poca corriente, y entonces en el circuito de trabajo puede transmitirse una más alta. Si proceden de forma lógica en la comprobación de los relés, encontrarán rápidamente las averías, y podrán ayudar, por ejemplo, a nuestro amigo con el claxon estropeado.
El técnico de servicio comprueba en el taller si el relé del claxon conecta. Si ese no es el caso, deberá sustituirlo para que pueda volver a sonar. El típico sonido clic del relé es una primera indicación de si el relé está defectuoso o si todavía funciona. Nos gustaría que nos respondieran la siguiente pregunta. ¿Qué indica que un relé está defectuoso? Les ofrecemos 5 posibles respuestas. La primera, el relé hace clic pero el claxon no recibe tensión. Segunda posibilidad, el relé hace clic, el claxon recibe tensión, pero no suena. Posibilidad número 3, el relé no hace clic. Cuarta respuesta, todas las respuestas son correctas. O quinta y última posibilidad, son correctas las respuestas 1 y 3. Esta vez era correcta la última respuesta. Las respuestas 1 y 3 son una indicación de que el relé está defectuoso. ¿Puedes explicar el por qué, Karsten? Porque excluyen la respuesta 2. Veamos el texto de nuevo. El relé hace clic. El claxon recibe tensión, pero no suena. En tal caso, el relé no puede estar estropeado. Tampoco el circuito de corriente de activación puede estar defectuoso porque activa el relé. Este hace clic y el claxon recibe tensión, pero no suena. Posiblemente el claxon estará defectuoso. En este caso, el relé no estará estropeado. Un 50% de ustedes ha marcado la respuesta correcta, la número 5. En cambio, un 43% se ha decidido por la respuesta número 3. Pero no hay problema, porque esa respuesta también era correcta. Pero como también lo era la número 1, es importante que lo memoricen para realizar un diagnóstico correcto. La frase a recordar es, por decirlo así, el clic da solamente una orientación sobre lo que sucede en el relé. A propósito del relé, tengo aquí el que acabamos de utilizar en el vídeo, el que se ha averiado. Hay 2 posibilidades de avería. Una de ellas, la avería se encuentra en el circuito de corriente de activación, o la otra, la avería se encuentra en el circuito de trabajo del relé. ¿Cómo debe proceder el técnico de servicio para la comprobación? Como hemos visto, un método sencillo es simplemente activándolo y viendo si hace clic o no. Pero, por supuesto, este método no es absolutamente fiable. Queremos comprobar este componente antes de sustituirlo. En primer lugar, pueden efectuar ustedes una medición de tensión. Veamos brevemente el circuito de corriente donde se conecta el dispositivo de medición entre los pins 86 y 85 en el relé. Y con el multímetro que hemos configurado en tensión, comprobaremos en primer lugar el valor de comparación, la tensión de batería. Obtenemos 12,7 voltios. Esta es la tensión que tiene la batería, lo que indica que está llena. Si comprobamos de nuevo directamente en el relé, ambos pins aquí arriba, cerramos el circuito de corriente y obtenemos también en este caso que la batería está a tope, pero el relé no trabaja. No hace clic y el circuito de trabajo no se activa. Se puede concluir que el relé está defectuoso. Existe la posibilidad de realizar una medición de resistencia, medir la bobina misma. Para ello, debemos extraer el relé del circuito de corriente. Abro el circuito y el multímetro lo configuro en medición de resistencia. Ahora se puede medir la bobina del relé. El multímetro nos indica 560 ohmios. Este valor tan alto indica que el relé mismo está defectuoso. Hubiera dicho que el relé tiene una resistencia infinitamente alta. Cuando la bobina está interrumpida, no tiene paso, resistencia infinitamente alta. ¿Por qué 560 ohmios? Se dice que cuando la bobina está interrumpida, el valor de resistencia debe ser infinito. Pero si echamos un vistazo al esquema impreso en un relé, podemos observar que hay una resistencia intermedia. Esta resistencia es este valor que acabamos de calcular. Y para compararlo directamente, conectaré este relé intacto aquí. Hemos conectado en paralelo la resistencia y la bobina. Recuerden que en la primera emisión aprendimos que entonces el valor de resistencia disminuye, y aquí tenemos valor de resistencia alrededor de 0, muy pequeño. Por ello, la bobina está en buen estado. Siendo honestos, la resistencia está alrededor de 70 ohmios. No se sorprendan de que sean 70 y no 0,5. El BAC 1526 selecciona el rango de medición automáticamente. En la primera medición se había seleccionado kiloohmios y ahora ohmios. La bobina ha sido interrumpida en el relé. Esto significa que no hace clic aunque haya tensión. Hemos medido la resistencia, que es claramente mayor de lo que habíamos esperado. Es decir, el fallo está en el circuito de corriente de activación. Pero también habíamos mencionado una segunda posibilidad. El fallo también puede estar en el circuito de trabajo.
Supongamos que ustedes ya han comprobado todos los fusibles y contactos, y todos están bien. Para la comprobación del circuito de corriente de trabajo, hay una pregunta principal. ¿Hay tensión en el borne 87 cuando está conectado? Medimos la alimentación de tensión del circuito de trabajo. La masa la tomamos del soporte del cuadro de instrumentos. La punta de comprobación va al borne 87. Al activar el claxon, el dispositivo de diagnosis debe mostrar la tensión de a bordo. Si no, lo más seguro es que el contacto en el relé esté roto. Si no estuviera en buen estado, como aquí, sino que estuviera defectuoso, podría decirse: no hay tensión, no hay corriente, no hay sonido. Karsten, ¿cuáles podrían ser las causas? Las causas más frecuentes en el relé son los contactos quemados en el circuito de corriente de trabajo. Debido a la corrosión o a contactos quemados, pueden producirse altas resistencias de paso. Aunque el relé puede conectar mecánicamente, el circuito de corriente no se cierra eléctricamente y por eso el claxon no puede sonar. Si vieron la pasada emisión de Volkswagen sobre fundamentos de electricidad, entonces sabrán que una resistencia puede llegar al infinito. Es decir, que el circuito de corriente está abierto, y entonces se trata, por supuesto, de un fallo eléctrico. Cuando el relé hace clic, no significa necesariamente que el relé también esté bien. Ustedes ya saben cómo se mide un relé, qué resistencias se pueden esperar y cómo pueden encontrar la avería del relé con una medición de tensión. Los temas que consideraremos a continuación en esta ITV son los diodos y el potenciómetro. Empezaremos por este último. Un potenciómetro es un componente muy sencillo, no es otra cosa que una resistencia regulable. Todos ustedes conocerán ya los potenciómetros de su trabajo cotidiano. Por ejemplo, esta ruedecilla para la regulación de altura de luz no es otra cosa que un potenciómetro que puede ajustar la inclinación del faro para modificar el ángulo del haz. Si continuamos con la iluminación, el regulador de luminosidad para el cuadro de instrumentos no es otra cosa que otro potenciómetro. Y en la activación de los intervalos para limpiaparabrisas, esta ruedecilla es también un potenciómetro que ajusta la frecuencia de barrido. Un potenciómetro puede averiarse o posiblemente presentar alta resistencia por suciedad. Posiblemente tengan que comprobar algunos de ellos. Enseguida les mostraremos cómo. Este potenciómetro ya lo tuvimos aquí en la primera emisión. Ya conocen este componente. Lo colocaré de nuevo en el circuito eléctrico. Si cierro el interruptor y el circuito con un valor de resistencia muy pequeño en el potenciómetro, la bombilla iluminará con mucha luz. Esto se puede modificar. Se puede amortiguar la luz casi hasta apagarla y, al contrario, se puede ajustar la luminosidad de esta bombilla según se desee. Por supuesto, existen métodos de comprobación para un potenciómetro. Una posibilidad es la medición de resistencia. Para ello, debe extraerse del circuito eléctrico. Además, se puede comprobar la caída de tensión en el potenciómetro. También debemos configurar el multímetro en tensión y comprobar el voltaje de la batería. No se ha modificado demasiado. La tensión de batería es de 12,7 voltios. Mido ahora el potenciómetro. Estamos en el entorno de milivoltios, así que la caída de tensión puede despreciarse. Y también tras el potenciómetro, si lo mido, estamos hablando de milivoltios, ya que la bombilla ilumina claramente. La resistencia es relativamente baja. Si modifico un poco el potenciómetro, la bombilla oscurece, y el multímetro pasa a contar en voltios y nos muestra siempre un valor mayor, cuanto más se aumente la resistencia, hasta 12 voltios, o sea, justo la tensión de red de a bordo. En el servicio técnico pueden escoger una de estas comprobaciones. La comprobación de resistencia es un poco más complicada, creo. Como hemos dicho, debemos extraer el potenciómetro del circuito. Aquí se puede comprobar directamente bajo carga y en el circuito eléctrico, simplemente mediante una toma. Es, por supuesto, más sencillo y más rápido. Si tienen preguntas sobre la activación del potenciómetro o los relés, sobre el funcionamiento de ambos componentes o sobre su comprobación, envíennos un mensaje. Karsten contestará a sus preguntas y tras esta ronda hablaremos sobre los diodos. Muchas gracias por sus mensajes. El primero hace referencia a las diferentes conexiones que hemos visto. Tienes delante de ti diferentes relés. Las conexiones eran de diferentes materiales. ¿Por qué se utiliza unas veces chapa, cobre o también oro? Esto tiene varias causas.
El más sencillo es, por supuesto, el de las tiras de chapa galvanizadas. Se utiliza para transmitir bajas corrientes. Y sobre los pins de contacto dorados en las unidades de mando o parecidos, se necesita una resistencia de paso menor, y por supuesto, no puede haber ningún tipo de corrosión. Por eso, según la aplicación, se utilizan diferentes materiales. El servicio oficial Wagenlast nos pregunta para qué está la resistencia en paralelo a la bobina en el relé. Como hemos dicho, es diferente dependiendo el relé. Algunos tienen montado un diodo. La resistencia en el relé está montada, por un lado, para garantizar una descarga muy rápida de tensión cuando el circuito está abierto, es decir, se desconecta el relé, y para eliminar rápidamente la reinducción a través de esta bobina magnética. Para ello se monta esta resistencia. Geller und Sorg desean que repitamos cómo se mide un relé en el taller. Para medir la corriente de activación, pueden utilizar un dispositivo de medición de resistencia, un multímetro o también la corriente de trabajo si alimentan con corriente el relé. Si la corriente de activación arranca el relé, debe haber también, por supuesto, un paso de corriente de trabajo. Se trata, si queremos, de un interruptor simple que se baja, solo que no lo hace manualmente, sino mediante la bobina magnética en el relé. Del servicio oficial Polser tenemos una pregunta sobre relés autodiagnosticables, o sea, relé con conexión de diagnóstico. ¿Cómo funciona? Cuando el relé se activa mecánicamente, se da un aviso de confirmación. Entonces se produce una derivación de señal de esta tensión a la unidad de mando. La unidad de mando reconoce que el relé se ha activado mecánicamente. Como hemos dicho, no debe tenerse en cuenta. No es un pin de diagnosis directo, no hay comunicación entre la unidad de mando y el relé. Este solo es un cable de información de que se ha activado realmente el relé. El servicio oficial Sugar pregunta, ¿cómo está formado un potenciómetro? Un potenciómetro son unos contactos que transcurren por una bobina, y según el punto donde contactan con esta, se modifica la resistencia. Es mayor o menor según dónde está ese contacto. Tras todas las explicaciones que hemos dado y responder sus preguntas, creo que nos hemos ganado un café. Les resultará raro, pero vamos a hacer café en el estudio, y es porque tiene mucho que ver con nuestro tema. Tenemos aquí nuestras tazas de diseño Volkswagen, con mucho estilo. Aquí tenemos la cafetera, la bolsa del filtro. He molido el café yo directamente antes del programa. Oh, alguien ha metido la cuchara dentro. ¿Cuánto café tomamos, Karsten? Diría que con 2 cucharadas hay suficiente. Tengo que pensar en mi tensión. Podemos echar otra más, ¿no? De acuerdo. Aparte, estamos hirviendo el agua. Ya oigo que está acabando. Para preparar el café se mete todo aquí. La bolsa del filtro, el polvo del café y el agua hirviendo que ya está lista. Se llena todo por arriba. Y abajo aparece el hilillo de café. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro programa sobre electricidad, Karsten? Lo has descrito con muchas florituras y un buen aroma, pero para simplificarlo veamos una imagen que ejemplifica todo esto. Tenemos la jarra del café con el filtro de café como el que hemos utilizado. Si nos centramos en el filtro de aquí arriba, aquí entra todo, el polvo de café, la bolsa del filtro y el agua. Si transcurre todo como debe, acabamos teniendo café aquí abajo. Para facilitarles la memorización, imaginen que esto es un diodo. Dejamos solo las iniciales de estas palabras, A y C. Nos queda la A de ánodo y la C de cátodo del diodo. Si superponemos el símbolo sobre el filtro, podemos ver claramente dónde se encuentran el ánodo y el cátodo. Esto indica el sentido de flujo de la corriente. La flecha muestra la dirección de flujo de la corriente. Cuando el diodo se monta al revés, se bloquea. El café no puede pasar desde abajo hacia arriba al filtro. Como hemos dicho, el sentido del flujo de corriente es el de la flecha, como en el filtro de café. El diodo deja pasar la corriente solo en un sentido. Entonces, el técnico de servicio puede comprobar de forma relativamente sencilla si un diodo está bien o no. Correcto. Pero para ello veamos un diodo en directo. Hemos podido fijarlo en el tablero con nuestros modelos. También aquí se encuentra el símbolo. La punta de la flecha indica el sentido del flujo de la corriente, y esta pequeña barra de bloqueo, si se quiere decir así, se encuentra también sobre el diodo mismo. Si vemos el diodo en la cajita, hay una pequeña raya impresa. Este es el sentido de bloqueo del diodo. Ahora tenemos la posibilidad de comprobar el diodo con un multímetro. Para ello debemos conectar el multímetro en la comprobación de diodos. Lo hago primero en el sentido del flujo de corriente. Mido el diodo de positivo a negativo. El multímetro nos indica un valor. Obtenemos 0,543 voltios.
Esto significa que el diodo que comprobamos aquí tiene una tensión de paso de 0,543 voltios. Si ahora medimos el diodo de otra forma, conectamos las puntas de comprobación al revés, entonces no podemos consultar el valor en el multímetro. Aquí aparece OL. Esta es la indicación de que el multímetro se encuentra fuera del rango de medición. En este sentido en el que hemos conectado el diodo, bloquea la corriente. Mucho más fácil es no medir el diodo con el multímetro, sino con el dispositivo de diagnosis. No se necesita tener en cuenta la polaridad. Para ello tenemos el bus 5051B o A. Se necesita el dispositivo de diagnosis con la comprobación de diodos. Aquí solo hay un símbolo. Este símbolo nos muestra un interruptor abierto. Está claro que las dos puntas de medición no están conectadas en ningún sitio. Las tenemos todavía en la mano. Si las mantengo juntas directamente, el equipo de diagnosis nos muestra una imagen que indica que tenemos continuidad. Si lo vuelvo a abrir, el interruptor está abierto. No obstante, queremos comprobar un diodo, por ello conecto ambos cables de medición de nuevo en el sentido del flujo. Y aquí vemos en el equipo de diagnosis el símbolo del diodo. El equipo reconoce por sí mismo que se está comprobando un diodo y nos muestra también su polaridad. A la izquierda vemos el símbolo positivo, el ánodo, y en el cátodo el símbolo negativo. El diodo por un lado está bien, tiene continuidad y también concuerda la polaridad. Pasamos al caso contrario. Invertiré las dos puntas de comprobación y veremos lo que nos dice el equipo de diagnosis. Indica igual que antes. A la izquierda el símbolo positivo y a la derecha el símbolo negativo. Pero el diodo arriba se ha modificado. Como vemos, se ha comprobado aquí el sentido de bloqueo y efectivamente está bloqueando. Es la imagen de un diodo intacto. Este diodo está en buen estado. Para una comprobación de diodo es más apropiado este dispositivo de diagnosis que el multímetro, pero funciona con ambos. Si tienen preguntas sobre los diodos, su funcionamiento, comprobación y objetivos de utilización, pueden enviarnos sus mensajes. Ya saben que Carsten Ullmann responderá a sus preguntas. El primero nos llega del servicio oficial Neustadt. ¿Dónde se utilizan los diodos? Los diodos tienen muchas aplicaciones. Un ejemplo típico es el alternador. Aquí se utilizan los diodos para transformar la corriente alterna en corriente continua. Este es el lugar más clásico de aplicación. Como he dicho, las posibilidades de uso son múltiples. Donde no se desee reflujo de corriente, allí se montan diodos. Siguiente pregunta. ¿Cómo funciona un diodo Zener, o abreviado, diodo Z? Los diodos Z o diodos Zener son, en principio, diodos de bloqueo normales. Dejan pasar la corriente del ánodo al cátodo y bloquean al revés, pero tienen la particularidad que con una determinada tensión límite permiten también el paso en el sentido de bloqueo. Estos se utilizan mucho para los reguladores del alternador con el objetivo de generar una tensión con un voltaje mínimo. Dejan pasar corriente en el sentido de bloqueo a partir de una cierta tensión. El servicio oficial Kerhoff nos pregunta por el material con el que se fabrican los diodos. También son muy diferentes. Por lo general son de silicio o germanio. El servicio oficial Zollernalb desea conocer el símbolo de un diodo defectuoso para la comprobación de diodo con el dispositivo de diagnosis. Lamentablemente no se lo puedo mostrar ahora porque no tengo aquí ningún diodo averiado. El equipo de diagnosis reconoce cuando el diodo se acciona en dirección de bloqueo o paso. Cuando el diodo está defectuoso, se abre el interruptor, igual que cuando se mantienen separadas las dos puntas de medición. Pero como hemos mencionado, no tenemos el símbolo del diodo, sino un interruptor abierto. Continuamos con la comprobación de diodos. Del servicio oficial Prince nos preguntan cómo se reconoce sin multímetro si un diodo está en buen estado o no. Sin un multímetro es algo difícil medir la resistencia. Como hemos dicho, el diodo bloquea en un sentido de corriente y deja pasar en el otro. Con un multímetro, esto se comprueba de forma sencilla. Si no, si sospechan que hay un diodo defectuoso o mal montado, gírenlo simplemente y comprueben si el circuito se cierra. No conozco otro método de comprobación fiable. Estas han sido sus preguntas y con ellas concluimos este programa. Les esperamos aquí de nuevo en el próximo programa. Hasta entonces. Adiós. Gracias. Adiós.